Hola gente linda de la música, qué lindo verlos otra vez a todos ahí, están todos de pa. De nuevo. Hola gente linda, ¿cómo están? Qué bueno que cada vez somos más en el canal. Cada día sumamos a alguien más en este canal que es La Sana Instrumentos. Me encanta y hoy estoy más feliz que nunca. Gracias a mi amigo Hernán, hoy tengo la posibilidad de probar una Ibanez AE 245. La historia de Ibanez comienza en 1853. Fíjense que estamos hablando de una guitarra que tiene más de 150 años, le diría. Comienza en realidad en España porque Salvador Ibanez era un luthier que fabricaba guitarras para una empresa de Japón que se llamaba Oshino Gaki. Esta gente vendía estas guitarras fabricadas por el luthier Salvador Ibanez y la verdad que eran muy conocidos en Japón. No va que en 1920 Salvador Ibanez muere y Oshino Gaki se queda sin esa producción de guitarras, a lo que decide empezar a fabricar modelos ellos mismos bajo el nombre de Ibanez Salvador. Primero empiezan a partir de 1933 a fabricar modelos réplicas de otras guitarras. A esa etapa se la llama la época de Ibanez, en donde tenía mucha demanda de derechos. En este momento compran los derechos de la marca Ibanez y empiezan a fabricar modelos propios. Uno de ellos es el modelo Roadstar de guitarras Ibanez, que fue uno de los primeros que se fabricó. Con el transcurso de los años logran poner sus guitarras en un muy buen lugar en Estados Unidos, ya que habían empezado a fabricar diseños muy particulares y muy coloridos que empezaron a usar mucho los guitarristas de heavy metal. Músicos de la talla de Steve Vai, Joe Satriani, Phil Collen, el guitarrista de Def Leppard, Paul Stanley de Kiss, usaban los modelos de esta marca Ibanez, ya que eran guitarras muy versátiles y eran modelos muy customizados. A partir de los 90 ya Ibanez es una guitarra muy reconocida por su versatilidad en el sonido y por sus mástiles angostos, que eran muy cómodos para lograr una buena velocidad. Y bandas más actuales como Korn, Slipknot, Fear Factory y System of a Down ya estaban usando los modelos de Ibanez. Hoy en día muchísimos músicos usan esta marca, es una de las principales en ventas a nivel mundial, compitiendo con Fender y Gibson. Al comenzar les decía que estaba muy feliz de poder probar este modelo, ya que soy muy fanático de los modelos Jumbo. En realidad yo tengo un modelo Jumbo y es la que realmente me sienta cómodo en sonido, en cuerpo, en calidez, en comodidad. Salvo un poco no queda tan cómoda el brazo derecho cuando estás tocando sentado. Te queda un poco elevado y por ahí empieza a calambrarse el hombro. Eso es lo único que no me termina de convencer del todo, pero en relación de ventajas y desventajas es el modelo que yo elegí. También tiene que ver con los géneros musicales que cada uno toca. Esta guitarra tiene una tapa sólida de Okume, que es una madera africana. Tiene debajo de esta tapa tiene una estructura en forma de X, que ya lo habíamos visto también en el tutorial de Ovation, que lograban un brillo y una calidez muy característicos gracias a la investigación que habían hecho de poner unas crucetas en forma de X bajo la tapa. Esta guitarra es toda de Okume, en realidad también tiene los laterales
y el fondo de Okoume. El cuello es Comfort Grip. En realidad lo que más me gusta de este modelo, o de casi todos los modelos de Ibanez y Cort también, es que logran unos mástiles, como contaba recién la historia, muy finos. Teniendo en cuenta que es una guitarra acústica, tiene un mástil muy fino. En este caso también tiene los trastes tipo jumbo en forma de C, entonces te permite digitar con mucha comodidad. El diapasón y el puente son de ébano, si pueden verlo, si no les voy a dejar una fotito por aquí. Fíjense que es de ébano, es una madera bastante más oscura y tiene una hermosa decoración de vid en el mástil, que está divina, le da el detalle característico a este modelo AE245. Es un detalle muy lindo, muy característico, y lo que la diferencia de una guitarra de gama estudio. Esta es una guitarra ya de gama intermedia o profesional. Tiene una incrustación en la boca muy linda, pensé que era una especie de nacarado y está hecha de abulón, queda divina, y las cejillas son de hueso. Está bueno que sean de hueso porque es un material que dura muchísimo más. Tanto la cuerda, cuando se va moviendo en un puente plástico o en una cejilla plástica, va comiendo la cejilla. En este caso el hueso es muchísimo más duro y no lo tenés que cambiar o reemplazar tan seguido. Es una guitarra de 20 trastes y viene de fábrica con cuerdas D'Addario 011. La verdad que ese calibre queda bueno en este modelo. Normalmente vieron que si son principiantes yo digo que recomiendo por ahí usar 010, alguna cuerda estándar. Pero bueno, en este caso en la Jumbo el 011 queda lindo y le da el cuerpo que necesita ese calibre de cuerdas. Como verán, es una guitarra electroacústica, pero no está perforada, no tiene un ecualizador. Tiene un sistema que yo lo había visto en un modelo de Fishman, que es simplemente un jack se llama end pin jack, que va hacia adentro, directamente sale por el botón de la correa, ahí es donde conectas y tenés acá un sistema para ponerle la batería, te indica el nivel de la batería y tiene un mute, para cuando vayas a desenchufar, muteas la guitarra y desconectas tu cable. No necesita una batería de 9 volt, como verán es muy chiquito el espacio. Usa los modelos que usan los afinadores normalmente, que es la batería 2032. Ustedes van a decir, yo quiero poder ecualizarla y llegar al sonido que necesito. Bueno, confíen en que esta guitarra tiene un sistema de micrófonos que es de la marca Ibanez, que suena muy bien. Probablemente tengas que ecualizar un poco de última desde tu amplificador, pero realmente sale con una calidad de sonido que no necesitas tener un ecualizador. Bueno, como les decía al principio del video, me da mucho gusto haber podido probar este modelo. Gracias a Hernán, de corazón, en serio, gracias por confiar normalmente en mí, porque cada vez que va a elegir una guitarra me dice: Dani, recomendame lo que a vos te parezca que va a ir para mí como anillo al dedo. Y la verdad que él está muy contento con esta guitarra. Ibanez sobre todo marca la diferencia. Sentí este modelo muy cómodo y la verdad que el sonido es excelente. Si tienen la posibilidad de probarla o de comprarla, no lo duden. Ibanez es una de las marcas más importantes en ventas en el mundo. Vamos todos juntos con el versito. Activen las notificaciones y búsquennos en Facebook e Instagram como La Sala Instrumentos. Hasta la próxima, amigos.